Hi everyone, I am Jess Kennedy, entrepreneur, English and Spanish teacher and YouTuber. Welcome to my channel. Hola a todos, yo soy Jessica Kennedy, emprendedora, profesora de inglés y de español y YouTuber. Bienvenidos a mi canal. So guys, in today's video, what we are going to learn are some new idioms. Bueno chicos, lo que vamos a aprender hoy son nuevos idioms, también conocidos como refranes o modismos. So like I always say in my videos, this lesson is for people who want to learn English and also Spanish. Como siempre digo en mis vídeos, esta clase es para aquellos que quieren aprender inglés y español. So before we do start, if you wanted to buy these activities with all of the idioms, you can get them on my website chachoisla.com. Si quisieras comprar esta lista de idioms o de modismos, puedes hacerlo en mi página web chachoisla.com. Alright guys, so now let's get into it. Vamos allá chicos. Okay guys, so first I'm going to say the idiom in Spanish. I will translate it and then I will say it in English. Vale chicos, lo que voy a hacer ahora es decir el modismo en español, traducirlo y luego decirlo en inglés. Vale. Estar como una cabra. Estar loco. This means to be a little crazy. If we translate it literally, it means to be like a goat. No cantes victoria antes de tiempo. Es decir, no dependas de algo que todavía no ha sucedido. Never count your chickens before they are hatched, which means to not depend on something that has not yet happened. Otro modismo es Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué significa? Que la gente que es igual los encontrarás juntos. So this one means birds of a feather flock together. So people that are the same or have the same interests, we will find together. Ser un ave nocturna. Esto es, una persona que se queda despierta hasta tarde. To be a night owl. A person who stays up until late. Matar dos pájaros de un tiro, es decir, conseguir dos cosas de una sola acción. To kill two birds with one stone, which means to achieve two things by doing a single action. Más vale pájaro en mano que cientos volando. Más vale tener poco, pero que sea tuyo, que intentar conseguir algo mayor o mejor y perderlo todo. A bird in the hand is worth two in the bush, which means that it's better to hold on to something you already have than risk losing it by trying to attain something better. Okay guys, so these are some of the idioms we have in the document. Vale chicos, estos son algunos de los modismos que tenemos en el PDF. We're going to see a few more, and like I said, if you like to buy these, you can get them on my website. Vamos a ver varios más y como les dije antes, pueden comprarlo en mi página web si quisieran la lista entera. Así que el siguiente es comer como un cerdo, que significa comer mucho. The next one is to eat like a horse, which means to eat a lot. Ser un ratón de biblioteca significa que te gustan mucho los libros. To be a bookworm, which means that you like books a lot. ¿Te ha mordido la lengua el gato? Que significa que de repente te has quedado callado. Has a cat got your tongue? Which means that you have suddenly gone quiet. Comer como un pajarillo significa comer muy poco. To eat like a bird, which means that you don't eat a lot. El siguiente que vamos a oír, lo hemos escuchado muchas veces y es hay muchos peces en el mar, que significa
que sigues teniendo bastantes opciones para encontrar el amor. The one we are going to hear now, we have heard many times, and it is, there are plenty of fish in the sea. Which of course means that you still have plenty of options. So don't worry, you will find love. A caballo regalado no se le miran los dientes. Es decir, no debemos criticar algo que se nos ha regalado. Never look a gift horse in the mouth, which basically means to not criticize something that has been given to you as a gift. Llorar lágrimas de cocodrilo no son lágrimas de verdad. To shed crocodile tears. They are not real tears. Elefante en la habitación. Es una verdad evidente que se quiere ignorar, ya que nadie se atreve a sacar el tema. Elephant in the room. We've also heard this quite a lot. And basically it means that there is an issue everybody knows about, but no one dares to speak about it. So now let's do some examples. Así que ahora vamos a hacer unos ejemplos. Jess, it's okay. Don't cry. Bless you. Let's go back to it. Jess, it's okay. Don't cry. There are plenty of fish in the sea. I hope so. Pues ahora, como dije, vamos a ver varios ejemplos. Jessica, no estés triste. Ya. Hay muchos peces en el mar. El amor lo vas a encontrar. Tú no te preocupes. Espero que así sea. A ver, cuéntame. Soy todo oídos. Come on, tell me. I am all ears. Oh my God, I love books. I think I'm a bit of a bookworm. Ay, me encantan los libros. Creo que soy un ratón de biblioteca. So, I created some activities so I could share them with my students and sell them on my website. This way, I kill 2 birds with 1 stone. He creado actividades para venderlas en mi página web y dárselas a mis alumnos. De esta manera, mato a 2 pájaros de un tiro. Jess, are you there? What's up? Has a cat got your tongue? Jessica, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Qué raro. ¿Te ha mordido la lengua el gato? Oh my God, I am so sad. I was shedding crocodile tears. Qué triste estoy. Lágrimas de cocodrilo. Okay, so those were some examples. Let's go and see another few idioms. Vale, pues chicos, ahí tenían varios ejemplos, así que ahora vamos a ver otros modismos. Darle la vuelta a la tortilla, que significa cambiar la situación completamente y tú estar en ventaja. The next one is to turn the tables or to turn the tides, which means that you change the situation completely. Estás más sano que una pera. Claramente significa que estás muy sano. You are fit as a fiddle, which means you are very healthy. Ponerse como un tomate. Ponerse la cara muy roja. Puede ser por vergüenza. To turn as red as a beetroot, which means that your cheeks go red or you blush. Maybe because you're embarrassed. Estoy sin blanca. Significa que no tienes dinero. I have no money. Poner los ojos en blanco. Esto se suele hacer para expresar molestia o impaciencia. Por ejemplo, to roll one's eyes. So we usually do this to express impatience or annoyance. Ser todo oídos. Significa que estás escuchando todo lo que dice la persona.
To be all ears, which means that you are listening to what the person has to say. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué significa? Que algo pasó de manera muy rápida. In the blink of an eye, which means that something happened very fast. Poner el dedo en la llaga, que significa que haces que las cosas sean peor. To rub salt in the wound, which means to make things worse. Echar una mano a alguien, que significa ayudar a alguien. To lend a hand to someone, which means that you help someone. Pues la verdad es que no sé qué pasó. En un abrir y cerrar de ojos, de repente, desapareció. I don't know what happened. In the blink of an eye, he disappeared. Why are you so angry today? Did you wake up on the wrong side of the bed? Don't talk to me like that. ¿Por qué estás tan enfadado hoy? ¿Qué te levantaste? ¿Con el pie izquierdo? A mí no me hablas así. Tengo un examen ahora. Pan comido. Facilísimo. I have an exam now. It's a piece of cake. So easy. Well, you haven't got a problem. You were born with a silver spoon in your mouth. Rich people. Ay. Problema no tiene. Tú naciste con el pan bajo el brazo. Gente rica. No, pues el tío no coge e intenta darle la vuelta a la tortilla. ¿Y yo? ¿Tener la culpa? You know what he did? He tried to turn the tables round. As if it was my fault. Uf, qué tarde. Soy una ave nocturna. Oh my god, it's so late. I'm a night owl. Uf, time to go to bed. Have you seen those two? What are they like? Birds of feather flock together, 100%. ¿Has visto aquellos dos? Madre mía. Dios los cría y ellos se juntan. These were some of the idioms. Some we can translate as we do have the same meaning in English, although some of these words in English do not exist. So I tried to get as close to it as possible. Bueno chicos, pues aquí tenemos varios idioms o varios modismos. Los intenté decir en los dos idiomas. Me centré sobre todo en el español para traducirlo al inglés, que algunos sí que existen en inglés, pero muchos otros no. Por lo tanto, lo que hice fue decir más o menos qué significaba. So guys, this was our lesson today. I hope you enjoyed it. If so, please subscribe to my channel and give it a thumbs up. And I will see you in next week's class. Thank you very much. Bueno chicos, pues esta es nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse a mi canal y ya que están, le dan a un me gusta. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Chao, chao.